Hola, buenas tardes. Hola, profe. Entonces hay 14. Vamos a esperar otros 3 minutos más a ver quién se conecta. ¿Dónde lo dejaste? Allá. Allá. Ah, ya. ¿Clase otra vez? Yo creo que ya No, práctica, comenzó. ¿Verdad? Pero eso no sé, ¿verdad? ¿Sí? Yo que iba a poner Pokémon. Este audífono, pero... ¿Qué vas a ver? Pero... Oye, fíjate, me dio ese crema. Está comiendo. ¿No salió? 24. Ayudaban con el calzado en mi perro. Ah, ya lo silenció, está sacando cura. Ya estaba comiendo, ¿no? Oh, Puro antojar. Sí, ¿verdad? Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la clase. Les voy a compartir la pantalla. Ok, ¿sí la pueden ver? Sí. Ok. Entonces, vamos a regresarnos un poquito a algunos conceptos que creo que no quedaron claros, ¿no? Que no quedaron claros y creo que a lo mejor por ciertas cosas que les comenté y que puse juntas, a lo mejor por eso se confundieron, ¿no? Al menos los que me mandaron algún texto, ¿no? Aquí es algo importante, ¿no? La transcripción, ¿sí? Como en esa diapositiva que vimos ayer o antier, es el primer paso en la expresión génica, ¿ok? En donde la transcripción, específicamente el objetivo de la transcripción es generar una copia de RNA mensajero, al cual se le conoce como transcrito, a partir de una secuencia de un gen, ¿ok? Eso es la transcripción, ¿ok? La expresión génica, que creo que ahí fue donde a lo mejor pudo haber la confusión y a lo mejor yo no me expliqué bien. La expresión génica es esto, es decir, es la información de un gen, la cual es usada para que al final de cuentas dé un producto funcional, en este caso la proteína. ¿Ok? Esa es la expresión génica. ¿Y qué involucra? Pues todos los procesos que están antes y después de que esté ese transcrito, ¿no? ¿Ok? Entonces, una cosa es la expresión génica y la otra es la transcripción. ¿Sale? ¿Ok? Sí queda esa parte ya, nada más me quise regresar a explicarlo otra vez. De igual manera, las diapositivas las reacomodé. Esto ya lo vimos ayer, ¿sí? de que el proceso o las clases de ayer, cuáles son las etapas de la transcripción, ¿ok? Donde, como les comento, el objetivo principal de la transcripción es generar un RNA mensajero a partir de un gen, ¿sí? ¿Ok? Y específicamente es de la cadena antisentido de lo que es ese gen. ¿Sí? O de ese DNA. ¿Por qué? Porque la enzima, como lo comentábamos, tiene actividad 5'3', entonces no puede hacer la copia de RNA a partir de la cadena sentido o la cadena que está acá 5'3'. ¿Ok? ¿Vale? ¿Ok? Entonces, platicando ayer también los mecanismos de regulación de la transcripción, creo que también ahí creo que yo también creo que un error poner todo junto.
Una cosa es hay mecanismos que regulan la transcripción y hay mecanismos que también regulan toda la expresión génica. ¿Ok? Entonces, esto lo vimos ayer o antier sobre que una vez que el gen se transcribió, ¿sí? O una vez que se formó el RNA mensajero, pues viene un procesamiento de ese transcrito, ¿sí? ¿Ok? En donde las modificaciones que sufre este RNA que se generó a partir de la transcripción, pues se tienen que remover los intrones y se tienen que unir estructuras como la CAP y la poli-A para dar estabilidad, para dar, sobre todo, proteger lo que es el RNA, ¿sí? Y este RNA ya maduro, pues ya pueda salir del núcleo y pues pueda ser traducido en lo que son los ribosomas, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto lo platicamos en las clases pasadas. También platicamos pues del splicing, que significa que al final de cuentas es el proceso mediante el cual se remueven los intrones, ¿ok? Y que esto es llevado a cabo por un complejo de proteínas y RNA, ¿sí? Que se llama spliceosoma y que específicamente reconoce algunas secuencias que se encuentran en los intrones, ¿ok? ¿Sale? Y que también existía el splicing alternativo, ¿ok? El splicing alternativo, platicábamos que pues es un proceso un poco más complejo en donde un gen puede codificar varias proteínas, ¿no? ¿Sí? Y esos transcritos o ese gen que se transcribió, pues puede generar varias proteínas a la vez mediante el splicing alternativo, ¿ok? Que al final de cuentas es la remoción de intrones, pues, ¿sí? Entonces, es la remoción de intrones en donde si este gen tiene varios exones, pues se van a estar removiendo los intrones, pero también se van a estar removiendo, generando distintas proteínas. ¿Ok? Entonces, aquí entramos a otra parte, ya lo dividí, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, lo dividí de esta manera. Vamos a ver la regulación de la transcripción, que específicamente se da por factores de transcripción, ¿sí? Y más adelante vamos a seguir viendo lo que es la expresión génica y la regulación de la expresión génica. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, ya comentábamos ayer, la regulación de la transcripción en eucariotas, ¿sí? Específicamente se da por factores de transcripción, ¿ok? Esos factores de transcripción, ¿sí? Son proteínas que van a activar o van a reprimir la transcripción de un gen, ¿sí? De manera individual o en conjunto, ¿ok? Una de las características importantes aquí es en qué parte se va a unir de ese gen, ese factor de transcripción, ¿ok? Ayer comentábamos que esto que vemos aquí arriba es la estructura de un gen, ¿sí? Platicamos también y comentábamos sobre lo que es corriente abajo, corriente arriba, ¿sí? Esta es la estructura de un gen. Lo que ustedes ven aquí donde está el cursor, aquí lo están viendo, ¿verdad? Donde está el cursor, de aquí hacia la derecha es lo que se va a transcribir, ¿ok? Es decir, aquí están los intrones y los exones que se van a transcribir y se va a formar el transcrito, ¿ok? Pero antes, ¿sí? Antes, si ustedes se dan cuenta que hay un +1, significa, porque aquí es el gen que se va a transcribir, significa que a partir del nucleótido 1 se va a transcribir. Pero antes de ese gen existen regiones de DNA, todo es de doble cadena. Acuérdense que es el DNA genómico, ¿ok? Es el genoma completo, ¿vale? Entonces, antes de lo que es el gen que se va a transcribir, existen regiones que se van a encargar, ¿sí? De regular la transcripción de ese gen, ¿ok? Estas regiones, si ustedes se dan cuenta, tienen números negativos, -25, -80, -100. Estos son pares de bases, ¿sí? ¿Ok? Significa que está a -25 pares de bases del inicio de la transcripción. Pues a esto que está aquí se le conoce como corriente abajo de un gen. Corriente arriba, pues es todo lo que se va a transcribir. ¿Sí queda claro esta parte? Entonces, todas las regiones promotoras o todas aquellas regiones que se van a encargar de regular la transcripción de ese gen se van a encontrar antes del gen que va a ser transcrito.
¿ok? Es decir, corriente abajo de ese gen, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a encontrar antes de un gen? Vamos a encontrar las regiones promotoras. Las regiones promotoras son secuencias consenso. Cuando hablamos de secuencias consenso, son secuencias que se van a conservar, ¿ok? Como las que comentábamos anteriormente, no sé si están aquí, las cajas Tata o los hexámeros, ¿sí? ¿Ok? Esas son, aquí está una, ¿no? La caja Tata. Y esto es doble cadena. Sí, esto es DNA doble cadena. Aquí TA, aquí está la timina, abajo la adenina. Adenina, timina, timina, adenina. Y pues acá están timinas, ¿ok? Es DNA. Nada más que aquí lo representan de esta manera porque pues nada más es una imagen. Pero todo es DNA, ¿ok? Entonces, estas son cajas Tata. Y también existen otras cajas que ven ustedes aquí. GC, ¿ok? Estas son otras regiones presentes en las regiones promotoras que también van a servir para que otras moléculas o otras proteínas ayuden a la transcripción. ¿Sí? ¿Ok? En la región promotora, como las cajas Tata que están aquí, aquí es donde se va a unir la RNA polimerasa. ¿Sí? Pero también existen otras moléculas o otras proteínas como los coactivadores o los activadores que van a potenciar o van a ayudar que esa transcripción sea mucho más rápida. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, específicamente la regulación de la transcripción en eucariotas se da por lo que son factores de transcripción. ¿Ok? Y esos factores de transcripción se van a unir antes, ¿sí? Antes de lo que es el gen que se va a transcribir. ¿Sí? Y en esas regiones se llaman regiones promotoras y también se llaman otras regiones que están aquí que se llaman potenciadoras. Aquí como vemos en esta imagen, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto es el gen que se va a transcribir, todo de lo verde hacia atrás, ¿sí? Todas esas son secuencias de DNA que van a ayudar a que los factores de transcripción o algunas otras coactivadores o activadores se unan para que la RNA polimerasa se pueda unir y llevar a cabo la transcripción. ¿Está claro hasta aquí? Vale. Una pregunta con el dibujo que está en el medio. Ajá. Donde están los factores de transcripción, todo lo que se encuentra antes del gen es corriente abajo, ¿no? Sí, todo. De aquí de lo verde hacia atrás es corriente abajo. Pero el nombre del dibujo dice upstream, corriente arriba. No, aquí está, no es esto, ¿no? Pero todo lo que está atrás es corriente abajo. Okay. Está todo lo que está antes de lo que es el gen. ¿Sí? Okay. Aquí creo que tiene un error. Esto no es. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, todos estos que están aquí, todas estas son regiones de DNA. Son secuencias conservadas que los factores de transcripción, que los coactivadores o que los activadores van a reconocer, se van a unir y van a permitir o van a ayudar a la RNA polimerasa a que se una al promotor o a las cajas Tata para que inicie la transcripción. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son varias cosas que necesitan para que se inicie la transcripción. ¿Sí? ¿Vale? Y bueno, aquí hay otros ejemplos, ¿no? Lo que son los activadores o los represores, ¿sí? Que lo vimos también ayer, aquí nada más dividí las diapositivas. Entonces, ¿qué son los activadores? Pues se unen a esta región, a un sitio del DNA, se unen y van a hacer que la transcripción se lleve a cabo. Pero también va a haber proteínas o moléculas que se van a unir a alguna secuencia del DNA que se llaman represoras. ¿Y qué van a hacer? Pues lo que va a hacer es que ni los factores de transcripción ni la RNA polimerasa puede unirse a las regiones promotoras e iniciar la transcripción. ¿Sale? Pero no se van a unir, usted está comentando que las partes, las que suprimen, se van a unir a una sección del DNA, pero no va a ser específico a la parte de la caja Tata, va a ser en otra sección. Sí, va a ser en otra sección, exactamente. Las cajas Tata o los hexámeros son exclusivos para lo que es la RNA polimerasa. Ah, ok. ¿Ok? De hecho, es una proteína que se llama, lo vimos aquí, ¿no? Esta proteína. ¿Sí? Se llama Tata Binding Protein. Esa proteína se une aquí y es la que interacciona con la polimerasa para iniciar la transcripción. ¿Sí? Entonces, todos los demás, lo que son represores o activadores, se unen en alguna otra región de lo que es corriente abajo del gen.
Bueno, ¿sí? Ajá. Todo es antes del que es el gen, ¿sale? ¿Y qué regiones son? Pues son regiones conservadas. Cuando hablamos de regiones conservadas significa que son secuencias ya conocidas en las cuales van a estar presentes en algunos genes y van a ayudar a eso, a activar o a reprimir. ¿Ok? ¿Sale? Y cuando hablamos de conservadas, hablamos de que esas secuencias están presentes pues en la mayoría de los organismos, ¿no? De que esta guanina, timina, guaninas, muchos organismos van a tener esas secuencias, ¿ok? O que muchos organismos van a tener conservado esta región, ¿sale? Imagínense que cada uno de los organismos que existen tuviera sus secuencias específicas para regulación, pues sería mucho más complejo, ¿no? ¿Ok? Entonces, al menos en eucariotas, estas regiones se mantienen, ¿sale? Y bueno, platicábamos ayer de los factores de transcripción, ¿sí? Que los factores de transcripción son proteínas, las cuales se van a unir a lo que es a las regiones promotoras o potenciadoras de los genes, ¿ok? Y que tienen ciertas características que le permiten, pues, unirse o anclarse a lo que es esa región, ¿sí? O cómo va a interaccionar o cómo va a reconocerla, ¿ok? Y platicábamos de estos 7 tipos de factores de familia de proteínas de unión al DNA. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? Que todos los factores de transcripción que se encargan de regular, ya sea para inducir o reprimir la transcripción de un gen, van a contener estos dominios, ¿sí? Cuando hablamos de dominios, hablamos de ciertos pedacitos de su secuencia, ¿sí? ¿Okay? De ciertos aminoácidos que se van a encargar de unirse al DNA, de reconocer esa secuencia del DNA que me va a permitir anclarse, unirse o cualquier otra cosa. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, ¿cuáles son esta familia de proteínas de unión al DNA y que forman parte de los factores de transcripción? Pues son estos, ¿no? Homeodominios, que es esto que ustedes ven aquí. Ven la estructura del DNA, vemos cómo esa proteína se va a estar interaccionando con el DNA. Los receptores de esteroides, son otros los que vamos a ver. Hélice, lazo, hélice, que son estos que están aquí. Ven ustedes cómo este es el lazo, es el que se une al DNA. ¿Qué significa? Que dentro de este lazo que está aquí existen aminoácidos, ¿sí? Que van a permitir la interacción con el DNA. ¿Ok? Dedos de Sting que vemos aquí. ¿Ok? Vean ustedes que no todos van a interaccionar con el DNA, sino que va a haber ciertas regiones de esas proteínas que contienen dedos de zinc, que son los que van a permitir interaccionar con los promotores, ¿no? Los zippers de leucina, que son los que están acá, ¿ok? Y hélice vuelta hélice, que son estos que están aquí, y los receptores nucleares, ¿ok? Entonces, esos son algunas familias de proteínas de unión al DNA, ¿ok? Y significa que estas familias de proteínas van a formar parte de lo que son los factores de transcripción. ¿Vale? Y bueno, aquí es un ejemplo ya de cómo está la transcripción de un gen, ¿sí? ¿Ok? Entonces, vemos ustedes aquí la región que se va a transcribir, este pedacito que está en azul, y todo lo que está antes de esto, pues va a contener regiones que le van a permitir, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos la RNA polimerasa, ¿ok? ¿Sí? Tenemos aquí factores de transcripción que se pueden estar uniendo a la RNA polimerasa o que pueden estar interaccionando con ella, ¿sale? Aquí tenemos la caja TATA, ¿sí? Aquí tenemos la proteína de unión a la caja TATA que permite también que la RNA polimerasa se una. Y aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta, otras moléculas o proteínas activadoras o coactivadores que al final de cuentas van a interaccionar todas al mismo tiempo para que esa transcripción se lleve a cabo. ¿Ok? ¿Sale? En ocasiones puede pasar esto y en ocasiones también puede haber algunas otras proteínas que se unen a estos que ven ustedes aquí, que son los potenciadores.
Cuando hablamos de potenciadores, hablamos de proteínas o de moléculas que van a potenciar esa transcripción, ¿sí? A lo mejor un gen se está transcribiendo de manera basal. ¿Por qué? Porque pues, la célula necesita de que se sintetice ese transcrito, se traduzca y la proteína funcione. Pero ¿qué tal si de repente esa célula cambia sus condiciones y necesita más proteína ocupa más esa proteína para poder soportar ese cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las regiones potenciadoras? Pues van a ayudar a que esa transcripción pues sea mucho más rápida, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Entonces, si se dan ustedes cuenta, vean lo complejo que es esto, ¿no? O sea, es impresionante esta parte de lo que necesita, al menos en eucariotas, ¿no? Ya vamos a ver un poquito más de lo que es en procariotas, que es más fácil. ¿Vale? ¿Ok? Un ejemplo con lo que trabajamos en el laboratorio. ¿Ok? Nosotros en el laboratorio, y ya lo hemos platicado en las clases de bioquímica 2, si se acuerdan, cuando hablábamos del metabolismo de glucosa, ¿no? Les platicaba un poquito del factor inducido por hipoxia, ¿sí? El factor inducido por hipoxia es una proteína que está formada por dos subunidades, una alfa y una beta, ¿sí? Y esta proteína es un factor de transcripción, ¿sí? Que participa en la adaptación celular a bajas concentraciones de oxígeno. ¿Ok? ¿Qué significa? Que cuando en la célula, por alguna u otra razón, baja la concentración de oxígeno, este factor de transcripción se va a encargar de inducir genes que codifican, pues, para muchos procesos, para muchas proteínas que van a ayudar a la célula, pues, a mantenerse durante esa baja concentración de oxígeno. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, ¿qué va de aquí? Pues, este factor de transcripción induce la expresión, por ejemplo, de genes que codifican para enzimas glucolíticas. ¿Sí? ¿Ok? Y para otro tipo de proteínas también. ¿Ok? Entonces, este factor de transcripción, que he trabajado mucho en el laboratorio, está formado por estas dos subunidades. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, esta es la representación de lo que es HIF1, o al menos la unidad alfa. Si ustedes se dan cuenta, contiene dominios de hélice, vuelta hélice, ¿sí? Estos son lo que les comentabas en esta parte, ¿no? Hélice, vuelta hélice, ¿sí? Es un dominio. ¿Qué significa? Que esta partecita de HIF1 alfa, y es alfa, ¿no? Le va a permitir unirse al DNA, ¿ok? ¿Y qué más va a contener? Pues va a contener otros dominios que le van a permitir, por ejemplo, aquí se le une un coactivador. Aquí, ¿sí? ¿Qué significa este dominio dependiente de oxígeno? Significa que cuando hay oxígeno, HIF1 alfa se está degradando, ¿sí? Es una señal que le da a lo que es la célula para que se elimine, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son dominios, son regiones conservadas que se encuentran en esas proteínas, ¿ok? Y ese es un factor de transcripción muy, muy importante a nivel celular, ¿no? Sobre todo porque es el que se encarga de mantener los niveles de soportar los cambios de oxígeno a nivel celular, ¿ok? Y bueno, aquí nada más rápidamente es cómo funciona este factor de transcripción, ¿no? Que lo trabajamos en el laboratorio. Como les comentaba, este factor de transcripción está formado por dos subunidades, una alfa y una beta. La alfa es la que se regula, ¿sí? ¿Qué significa? Que esta subunidad 1 alfa de este factor de transcripción, ¿sí? Cuando hay oxígeno, esa subunidad de HIF1 alfa, ese siempre se está transcribiendo, ¿sí? El gen de HIF1 alfa siempre se está transcribiendo. Se transcribe, se traduce y forma la proteína, ¿sí? Sin embargo, esta proteína de HIF1 alfa, en condiciones normales de oxígeno, ¿ok? Es degradado, ¿sale? Se degrada, es marcada y se va a degradación, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Pues no se trasloca al núcleo y no puede inducir genes que le corresponden, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay bajo oxígeno? ¿Sí? Cuando hay bajo oxígeno, esa proteína de HIF1 alfa, ¿sí? No se está modificando, no se está degradando. Entonces, ¿qué pasa? Se trasloca al núcleo, donde se une con su unidad 1 beta
a otros coactivadores como P300 y CBP. ¿Y qué va a pasar? Se va a unir a las regiones promotoras de algunos genes. ¿Y dónde se va a unir? Se une a unas regiones que se llaman elementos de respuesta hipoxia. ¿Sí? ¿Ok? Solamente a esas regiones se va a unir. ¿Qué va a pasar? Entonces se une este factor de transcripción con sus cautivadores, se une la RNA polimerasa y se va a encargar de transcribir genes que codifican para enzimas nucleicas. ¿Ok? Entonces, este es un factor de transcripción que trabajamos en el laboratorio. ¿Sale? Otro ejemplo que trabajamos también en el laboratorio son los receptores activados proliferadores de peroxisomas. Estos son receptores nucleares que activan la transcripción de genes. ¿Okay? Y de manera rápida, estos receptores se unen a esta secuencia del DNA. ¿Sí? Donde encuentran esta secuencia del DNA, estos receptores se unen y lo que van a hacer es transcribir enzimas, van a codificar genes, van a transcribir, genes que codifican para enzimas de biosíntesis de lípidos, ¿no? ¿Ok? Entonces, para que se den ustedes idea de los diferentes tipos de factores de transcripción que son. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, queda claro, esto es con respecto a la regulación de la transcripción en eucariotas. Doctor, Vale. lo de HIP solamente es como ejemplo, ¿no? Sí, esos son ejemplos y se los comento porque son con los que trabajamos nosotros en el laboratorio. ¿Ok? Al menos, por ejemplo, HIP lo trabajamos y lo relacionamos con genes que codifican para enzimas glucolíticas, es decir, relacionado a lo que es metabolismo de glucosa y lo que es PPAR, y en específico trabajamos con el gamma, ¿sí? Lo trabajamos en cuestiones relacionadas a lo que es el metabolismo y almacenamiento de lípidos, ¿ok? Okay. ¿Vale? Pero son factores de transcripción, entonces es lo que hacen estos, ¿sale? Entonces, ¿queda claro hasta aquí esta parte de lo que es regulación de la transcripción? Sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutos. 10 minutos. ¿Eh? Tengo que decir como 10 minutos. Sí. ¿Ok? Y ahora, la regulación en procariotes. ¿Sí? Esto es más sencillo. ¿Sí? La regulación en procariotes, y vamos a ver específicamente en E. coli, pues es mucho más sencillo, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué es más sencillo? Porque pues, su genoma es más sencillo, porque pues, es un organismo inferior a nosotros, entonces pues no requiere tantos mecanismos de regulación como lo que vimos anteriormente, ¿no? ¿Ok? De igual manera, estos también contienen promotores, existen factores de transcripción, sin embargo, pues es más fácil, ¿no? ¿Ok? ¿Vale? Entonces, empezamos con esto, con la regulación de la transcripción en procariotes, ¿sale? Entonces, la mayoría de los genes son transcritos bajo el control de un único promotor conocido como operón, ¿sí? ¿Ok? ¿Sale? Entonces, un operón contiene genes que funcionan en el mismo proceso, ¿sale? Y algunos operones son inducidos o reprimidos por moléculas pequeñas. Y si nos vamos a esta imagen que tenemos aquí, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, este es el operón, ¿sí? El operón contiene regiones promotoras, regiones de regulación, pero va a contener un set o varios genes que se van a estar transcribiendo al mismo tiempo y van a estar regulando el mismo proceso. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si ustedes ven aquí la imagen, todo es el operón, ¿sí? El operón es las regiones promotoras que están aquí y va a contener varios genes. ¿Okay? En esta imagen que ven ustedes aquí, ¿sí? Esta sola región promotora se va a encargar de transcribir estos 3 genes que van a codificar para 3 proteínas distintas,
¿sí? Y esas proteínas van a participar en el mismo proceso. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, en el metabolismo de lactosa, en el metabolismo de glucosa, pues estas 3 genes que se están transcribiendo van a participar en ese proceso de el metabolismo, ya sea de glucosa, de lactosa o algún otro proceso que requiera la bacteria, ¿no? ¿Ok? Pero si ustedes se dan cuenta, aquí lo padre es de que un solo promotor es utilizado para transcribir esos 3 genes, a diferencia en eucariotas, que cada gen tiene sus promotores y tiene sus propios factores de transcripción, tiene sus propios activadores o coactivadores, etcétera, ¿no? Entonces es mucho más complejo eso, a diferencia aquí de bacterias, ¿no? ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, maestro, la regulación de la transcripción de procariotas la hacen, se puede decir que los factores de transcripción, el promotor, los activadores, los supresores, todo eso regulan la transcripción de las eucariotas. Así es. Ah, ok. Y aquí, por ejemplo, en los procariotas es distinto, o sea, sí va a tener, aquí van a ser de manera específica ciertas proteínas y algunas moléculas que se pueden estar uniendo a lo que son los promotores. Es algo más rápido. O sea, ya no ocupa los coactivadores, los activadores, o sea, o la imagen que vimos aquí, pues toda esta imagen compleja que vemos aquí, todo eso no lo requiere lo que es las bacterias. Pues, ¿ok? Y la otra ventaja es de que pues puede transcribir varios genes a la vez. ¿Sí? Ok. Y esos genes codifican para proteínas distintas que van a participar en el mismo proceso. Fíjense qué padre que un gen codificara para, no sé, 3 enzimas de glucólisis al mismo tiempo. O sea, qué padre, ¿no? En eucariotas. Pero pues no pasa. Chulada. ¿Sí? Entonces, en eucariotas al menos esos genes se codifican para enzimas glucolíticas, pues están reguladas de manera particular. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vale? Entonces, esto es con respecto a procariotas. Esta es la anatomía de un operón. Si ustedes se dan cuenta, tiene lo mismo que aquí está, ¿no? Tiene lo que es el promotor, donde se va a unir la RNA polimerasa, ¿sí? Y donde se van a empezar a transcribir lo que es los genes, ¿no? ¿Sí? Y también van a tener algunas, ¿cómo se dice? Secuencias o regiones que en las cuales se van a unir ya sea un represor o sea un activador, ¿sí? ¿Ok? ¿Vale? Entonces, tiene proteínas represoras que reducen o bloquean la transcripción, pero también tiene proteínas que van a activar o inducir la transcripción. ¿Vale? Entonces, es con respecto a proteínas, pero también existen moléculas pequeñas, y vamos a ver un ejemplo. Moléculas pequeñas que se van a unir al DNA, que van a servir como activador o como un desactivador de la transcripción. ¿Okay? ¿Sale? Entonces es un poquito más sencillo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? ¿Dudas? Sí. ¿Esas se van a unir también en la parte del promotor? Sí, así es. Sí, todas las moléculas que se van a todas las moléculas o proteínas que participan en lo que es la regulación de la transcripción, tanto en eucariotas como procariotas, se van a unir antes de lo que se va a transcribir. ¿Sí? Okay. ¿Y qué hay antes? Las regiones promotoras, las regiones potenciadoras, etcétera. ¿Ok? ¿Sí? Todo es antes. No puede ser después porque pues ahí es donde se está transcribiendo el gen. ¿Vale? Okay. Y el ejemplo más claro aquí es el operón LAC. ¿Sí? El operón LAC en Escherichia coli contiene un grupo de genes con un solo promotor. ¿Sí? Y este operón LAC, ¿sí? Estos 3 genes que va a contener, que vamos a ver, codifican para enzimas, ¿sí? Que son o que participan en el consumo y en el metabolismo de lactosa. ¿Sí? Entonces, este operón LAC es expresado durante la disponibilidad de lactosa y cuando no existe disponibilidad de glucosa. ¿Qué significa? Que cuando hay una baja
concentración de lactosa, y existe De glucosa, ¿no? ¿Perdón? Es una baja concentración de glucosa. Ajá, exactamente. Así es. O sea, cuando es disponibilidad de lactosa, es decir, hay lactosa en el medio, y lo que hace Toperon-Lac, lo vamos a ver más adelante, se va a encargar de cortar la lactosa en glucosa y ¿qué más? Galactosa. Galactosa, ¿verdad? Y la glucosa va a entrar en glucólisis, ¿sí? ¿Ok? Pero también, cuando no existe disponibilidad de glucosa, también se tiene que activar estoperón. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, el Operon-Lac es el más utilizado y sobre todo porque lo utilizamos, se utiliza en E. coli, ¿ok? Y lo utilizamos mucho en lo que son los laboratorios de investigación para clonación. Ahí los muchachos nos van a platicar, Ángel, Bruno, sobre eso, ¿sí? En cuestiones de clonación, en cuestiones de sobreexpresión, se utiliza mucho de Operon-Lac, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la estructura del Operon-Lac, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, consta de 3 genes, el gen LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. El LAC-Z codifica por una enzima que se conoce como galactosidasa y esta enzima se encarga de romper la lactosa, glucosa y galactosa. Contiene el gen LAC-Y que codifica por una enzima que se llama permeasa y esa enzima permeasa se encarga de transportar la lactosa hacia el interior de la célula, ¿ok? De la E. coli, ¿sí? Y tiene otro que es el gen LAC-A. Ese gen LAC-A codifica para una enzima que se llama transcetilasa y se va a encargar de incorporar grupos funcionales en algunas proteínas que van a ayudar también al metabolismo de la lactosa, ¿ok? Y como ustedes se dan cuenta, aquí están los 3 genes. ¿Y qué hay antes de esos 3 genes? Está lo que es el promotor, ¿sí? La región promotora, donde se une la RNA polimerasa, un operador, que es donde se van a unir los represores o moléculas represoras, que vamos a ver eso, y también un sitio que se llama CAP, ¿sí? Donde también se van a unir otras moléculas que van a activar o reprimir Operon-Lac. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Entonces, bueno, ya para continuar otra clase, ya tengo que hacerme el tiempo, quedan 2 minutos. ¿Nos vemos la siguiente semana o quieren que sigamos así mañana y pasado? Mañana y pasado, por favor. Sí. Pero mañana es el día del niño, es mi día. No, Pasado. pero tenemos examen el viernes de clínica. De clínica, ok. Y son 200 entonces hasta el lunes. diapositivas. Sí, pues si quieren para que sigan, para que estudien, pues nos vemos el lunes igual. O sea, puede ser lunes, martes. Lo que nos hace falta de ver es expresión génica, y un poquito de RNA de interferencia ya para terminar con estos temas. Ok. ¿Ok? ¿Sale? Jóvenes, Muy cualquier bien. otra cosa, es importante que las dudas que tengan, que las vayan anotando y las vamos a ir platicando en la clase. ¿Ok? Si no nos alcanza la clase, pues podemos hacer otra sesión exclusivamente sobre dudas. ¿Sale? ¿Ok? Sí, mejor así, maestro. Mande. Sí, sería bien hacia el final una sección de dudas. Sí, o sea, ok, sí es mejor así, porque si es pues por texto o por correo, pues sí es un poquito más complejo, pues sí, a lo mejor algunos compañeros no preguntan esas dudas, pues entonces yo creo que es mejor de esta manera, vayan anotando las dudas, los comentarios y ya después de que veamos todos los temas podemos hacer alguna sesión exclusiva para eso, ¿sale? Entonces serían 2 de clase y 1 de dudas. Sí, la próxima semana yo creo que en 2 clases más ya terminamos todo el tema y puede ser una clase más extra para ver las dudas. Genial, muchas gracias. ¿Sale? Nos vemos entonces. Ok, nos vemos. Feliz día mañana. Gracias. Bye. Feliz día a sus pequeñas. Bye bye. Igual, cuídense. Saludos a todos. Feliz día. Igual, cuídense. Bye.